Jehová reina es una frase que se repite permanentemente en el texto sagrado. El Señor reina es otra frase que también se repite en el texto sagrado. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que el Señor reine, que Él sea un rey? En medio de este mundo en el que parece que la maldad gobierna, ¿Dios reina? Bueno, quédate con nosotros, ya estamos a punto de iniciar tu programa Diálogo Abierto para estudiar los salmos y estudiar en ellos este importante tema respecto al reinado del Señor. Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Abierto, un programa que está pensado en ustedes, ahora en un nuevo formato, pero seguimos estudiando el texto bíblico, seguimos estudiando la palabra del Señor y deseamos de todo corazón que esto sea de bendición para tu vida, que de alguna forma el poder leer un texto bíblico, el poder escuchar la palabra de Dios, a través de ese texto bíblico, pueda no solamente responder a tus preguntas más profundas, sino que también pueda producir transformaciones en tu vida, porque la palabra del Señor es poderosa, la palabra del Señor transforma vidas, la palabra del Señor da aliento, da fuerza, no solamente es un texto, sino es una palabra viva. Bueno, queremos hacer llegar también un abrazo grande a quienes están ya en nuestro canal YouTube conectados. Un saludo para ustedes, gracias por ser parte de nuestro canal. Recuerda que el canal, para los que están escuchando a través de la radio, el canal se llama Facultad de Teología UPU. Ese es el canal, Facultad de Teología UPU. Ahí ustedes encontrarán el video de este programa. Y también podrán ver algunas otras cosas más que se colocan ahí en el video. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Donde se encuentren, por favor, déjenos sus saludos, déjenos sus comentarios. Estaremos orando también por ustedes. Y también oren por nosotros, porque así oramos unos por otros, ¿no? También queremos saludar a nuestros amigos que están por la radio. En la radio tenemos a nuestros oyentes aquí en Lima en la 103.3 a través de Nuevo Tiempo, una radio que está pensando en ti, una radio que está más cerca de ti, pero una radio que está hecha para poder llevar el mensaje de Dios a la sociedad, el mensaje de Dios a nuestro mundo. Por eso es importante que tú también compartas el dial de la radio con tus parientes, con tus amigos, porque esta radio no es una radio cualquiera, no es una radio común, es una radio que tiene un propósito misionero importante. Creo yo, tal vez voy a ser para algunos exagerado, pero creo yo que en el plan del Señor está la existencia de esa radio. Y Dios quiere usar esa radio de forma muy especial para que alguna persona a la que nosotros no podremos llegar tocando una puerta o de otra manera, pueda conocer la verdad que Dios quiere entregarle, pueda conocer la verdad respecto al plan de salvación, pueda conocer el camino en el que debe de andar. Y tengo la certeza de que Dios está usando también a la radio para poder cumplir ese propósito. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, donde se encuentren en el Perú, fuera del Perú, en la radio, en el canal YouTube. Un gran abrazo para cada uno de ustedes de parte de su servidor, Pastor Benjamín Rojas. Como es nuestra costumbre y como debe de ser siempre, nosotros vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios orando. Tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo, pedir la presencia de Dios que guíe nuestra mente, que guíe nuestro corazón para poder entender su voluntad. Y queremos pedirte que por favor tú también nos acompañes haciendo esta oración, si te es posible. Ora con nosotros, ora, concéntrate y habla con tu Padre Celestial. Oremos por favor. Padre querido, gracias Señor por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Salvador, gracias porque tú nos cuidas, nos proteges, gracias porque estás siempre pensando en el momento hermoso en el que pronto viviremos, cuando otra vez podamos estar reunidos, viviendo bajo tu gobierno, viviendo bajo tu reinado total,
Gracias, Señor, porque no nos has abandonado. Gracias porque no nos has dejado, sino porque sigues tomando de nuestra mano, sigues guiándonos en el camino, sigues llevándonos y conduciéndonos en este mundo para que al final podamos llegar a vivir contigo. Por eso en esta hora quiero pedirte que tu presencia esté aquí con nosotros, conmigo, guiando mi mente, guiando mis palabras. Pero también quiero pedirte, Señor, que tú puedas estar ahí con nuestros amigos detrás de la radio, detrás del canal YouTube, aquellos que están escuchando. Por favor, sé un padre amante para ellos, responde a sus preguntas, muéstrales el camino en el que deben de andar. Sé, Señor, Dios también para ellos. Por favor, te pido eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, ya estamos en la tercera semana de nuestro programa, allá en la tercera semana también del año 2024, y el tema que vamos a estudiar en esta ocasión tiene por título El Señor Reina, el Señor Reina. En un mundo tan complejo en el que vivimos, la palabra de Dios se caracteriza por decir Dios reina, Dios reina. Y hay varias implicaciones respecto a esto y vamos a ir hablando de esto en esta importante lección titulada El Señor reina. El texto tal vez hermoso, bonito, seleccionado en esta ocasión para que tratemos nosotros de aprenderlo de memoria es el Salmo 93:1. Y ahí este texto dice: Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. El Señor reina. Es un salmo hermoso que vale la pena que nosotros lo recordemos. Recuerden que en este nuevo formato de tu programa Diálogo Abierto estamos tratando de extraer 7 exhortaciones. El libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 22, dice el apóstol Pablo, ahí dice que de alguna manera él dio una palabra de exhortación. Así que usando ese texto bíblico y usando esas palabras bíblicas, nosotros también acá queremos decir, tenemos 7 exhortaciones, 7 mensajes, 7 lecciones importantes que nos gustaría que ustedes se graben en la mente y que tal vez una por día puedan ir meditando, puedan ir pensando en estas 7 importantes lecciones o exhortaciones que la palabra de Dios tiene para nosotros. La primera, vamos ya a entrar a la primera. La primera exhortación importante tiene que ver con el hecho de que Dios, por ser Dios, tiene leyes y Dios, por ser Dios, tiene estatutos y que estos estatutos son buenos y son también y dan vida. Entonces, Dios tiene leyes, eso es lo primero, y estatutos, estatutos buenos y que dan, acá vamos a colocar así, que dan vida. Los estatutos del Señor dan vida, tiene leyes, tiene estatutos, estos son buenos. Esto creo que es la primera gran importante lección que nos gustaría que ustedes se lleven en su mente. Dios reina, y como Dios es un rey, tiene un gobierno, tiene un reinado, tiene, vamos a decir, un imperio, ¿no? Y todo reinado, todo imperio, todo gobierno tiene leyes, tiene normas, tiene estatutos. Algunos creen que Dios es rey sin leyes y normas. No funciona así. No, eso no puede ser. ¿Qué tipo de rey sería si no tiene ningún tipo de norma o estatuto? No tendría constitución política su país, ¿no? Su reinado. Justamente Dios es rey y Dios es gobernante porque Él tiene normas, porque Él tiene leyes, porque Él tiene estatutos, tiene una constitución que rige su gobierno. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos conocer esta constitución, estas normas, ¿está bien? Bueno, pero hemos dicho que estas normas son buenas. Estas normas dan vida. Y miren lo que dicen los salmos respecto a esto. Acá me gustaría leer con ustedes este famoso salmo, Salmo 119, 105. Algunos con seguridad incluso lo saben de memoria. Dice ahí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque las normas de Dios, los estatutos de Dios, en realidad están
colocados, están expuestos aquí en la santa palabra de Dios. Si tú quieres conocer la constitución política del gobierno del Señor, entonces lo que necesitas es leer la Biblia. Porque ahí están las normas de Dios. Ahí está cómo se vive en ese país celestial. Cómo se mantiene el ser humano en ese país. Cómo se transita en ese país. Cómo son las sociedades. Cómo se interactúa entre las personas en ese gobierno divino, en ese gobierno de Dios. Algunos creen que todo esto de acá es parte de una ficción, pero querido amigo, Dios es real. Dios no es un ser ficticio, Dios es un ser real. Y su gobierno tampoco es un gobierno ficticio, su gobierno también es un gobierno real. Por lo tanto, sus leyes tampoco son leyes ficticias, sus leyes también son reales. Y cuando tú aplicas esas leyes a tu vida, cuando tú de alguna manera comienzas a hacer de esas leyes parte de tu existencia, tú comienzas a disfrutar de vivir aquí en este mundo en el que parece que no se puede vivir al 100% bajo el gobierno de Dios, pero comienzas a vivir bajo su gobierno y Dios comienza a tener injerencia en ti. Pero es la palabra de Dios la que tiene estos registros importantísimos. Miren lo que dice Salmos 19:7. Salmos 19:7 es otro texto importante respecto a esto. Dice así: la ley de Jehová, o sea, los mandamientos del Señor, ¿no?, de su gobierno, es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová, los mandatos del Señor, son fieles, o es fiel, que hace sabio al sencillo. Claro, el ser humano que comienza a vivir en el gobierno de Dios pasa a un estatus diferente, gana una nacionalidad totalmente distinta. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando acá tienen la Green Card, ¿no? O cuántos de ustedes tienen una nacionalidad deseable por otros. Porque ser parte de un país con ciertas ventajas y ciertas características especiales, a veces se convierte en algo deseable. Pero miren, el problema es que a veces estamos deseando cosas de segundo nivel. Y no quiero yo ser ofensivo con ningún país acá. Yo sé que los países todos hacen lo mejor y nuestros gobernantes todos tratan de hacer lo mejor para hacer que la ciudadanía viva una buena vida. Pero no existe nada que se compare a vivir bajo el gobierno de Dios. En este momento, ahorita, todavía el gobierno de Dios no está al 100% ejerciéndose en este mundo, pero tú puedes vivir en tu casa y en tu hogar ya bajo ese gobierno. Y sus leyes, las leyes que gobiernan ese gobierno, son leyes buenas que te hacen personas sabias, te cambian de nivel, te ponen en una posición diferente. Y Dios permita que tú tengas el privilegio y tú también desees ser parte de ese gobierno. Miren lo que dice el Salmo 1, el primer salmo de todos, que es un hermoso salmo. Yo te invito a que lo leas completo, pero solo voy a leer los 2 primeros versículos. Ahí dice: bienaventurado el varón, la mujer, el ser humano, que no anduvo en consejo de malos, que no ha estado buscando consejo por acá y por allá, ¿no? Y menos todavía en gente mala, que ni siquiera tiene, hay veces, la disposición a conocer lo que Dios quiere para sus vidas. Ni estuvo en camino de pecadores, o sea, no se detuvo en el camino para estar hablando con gente que no desea hacer la voluntad de Dios. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es decir, no comparte su mesa, no está sentado en la misma mesa con gente que lo único que quiere es hacer el mal. Bienaventurada esta persona que no hace esto, pero que en cambio, dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová, en su ley, medita de día y de noche. Feliz este hombre, feliz esta mujer, que de alguna manera agarra la palabra de Dios y la convierte en su consejera. Y si tiene que hablar con alguien, y si tiene que conversar con alguien, busca que sea con personas que también tienen a la palabra de Dios como su consejera. Ahora, esto no significa de que tú no tengas
que acercarte nunca a una persona que tal vez está alejada del Señor. No, tú tienes el deber de ir, orar con esta persona, hablar con esta persona. Creo que es importante que tú hagas ese trabajo. Pero una cosa es que tú hagas eso, otra cosa es que tú seas amigo íntimo de esa persona. Lo que Dios quiere es que tú de alguna manera te deleites más en leer la palabra de Dios. Y qué bueno que tú seas parte del programa Diálogo Abierto, porque en el programa Diálogo Abierto lo que buscamos es justamente leer el texto bíblico y tratar de entenderlo. Mira, el hombre que busca ser parte del gobierno de Dios, en otras palabras, el hombre que trata de conocer, el ser humano que trata de conocer cuáles son las leyes, los mandamientos, cuáles son las directivas que gobiernan ese reino que ahora todavía está medio invisible, todavía no lo vemos tan claramente, pero que podemos disfrutarlo en nuestros hogares y en nuestras casas, y en nuestras comunidades más pequeñas. Todavía podemos disfrutar de sus gobiernos. Entonces, el hombre que busca conocer cuáles son esas leyes, el ser humano que busca vivir de acuerdo a esas normas, ese ser humano va a ser sabio, bendecido, bienaventurado, dice la palabra del Señor. Recuerda, Dios es rey. Por ser rey, tienes normas, tienes leyes, tienes estatutos. Esa fue la primera lección entonces que estamos queriendo dejar en nuestra mente, es que Dios tiene leyes y estatutos buenos que dan vida. Dios tiene leyes, estatutos buenos. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno. Porque Él es rey. Por eso tiene leyes, normas y estatutos. Por eso es importante que tú puedas recordar también esas normas, esas leyes, y tratar de vivir de acuerdo a esas normas y a esas leyes. Segunda lección importantísima también, relacionado con este hecho de que Dios reina y que tiene sus leyes. La segunda lección es que esas leyes que Dios tiene son inmutables e indestructibles. Entonces voy a colocar así acá. Las leyes de Dios, ¿ya?, son inmutables y también son indestructibles e indestructibles. Así son las leyes de Dios, inmutables, indestructibles. No existe una ley de Dios que de alguna manera cambie. Hay veces el ser humano piensa así. El ser humano piensa que, las leyes de Dios deben haber cambiado, deben haber pasado de moda, o hay ciertas leyes que, fueron para cierto pueblo, o que son para ciertas condiciones específicas, y después de, ahora algunas leyes no se adaptan a nuestra realidad, son totalmente diferentes, vivimos en un mundo distinto, y las leyes de Dios tienen que también adaptarse a nuestra realidad. Por lo tanto, las leyes de Dios también tienen que cambiar. Pero ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico no es un mensaje en el que Dios cambia, se adapta, se actualiza permanentemente. Es un Dios que no cambia. Es interesante esto, y a algunos tal vez hasta les puede parecer extraño, pero el mensaje bíblico es así. El mensaje es: yo soy un Dios que no cambia. Yo soy un Dios que es el mismo antes, es el mismo ahora y el mismo el día de mañana. Yo soy un Dios, dice la palabra del Señor, que siempre será el mismo. Entonces, es un Dios que de alguna manera interactúa con nosotros, pero es un Dios que no es un Dios cambiante, menos todavía voluble, ¿no? Es importante recordar esto, es sumamente importante recordar esto. ¿Qué dicen los salmos respecto a esto? Vamos a leer algunos salmos, algunos textos de los salmos. Miren lo que dice el Salmo 111, el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9. Dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Y luego dice: fieles son todos sus mandamientos. Y luego dice: afirmados eternamente y para siempre. Lo que Él hace es afirmado para siempre. Y sus mandamientos también son obra de sus manos.
también es las leyes que Él da. También estas son afirmadas eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y luego dice el versículo 9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Para siempre ha ordenado su pacto. Las palabras de Dios lo que está diciendo es que de alguna manera, querido amigo, querida amiga, la ley de Dios es algo que Él hizo y lo que Él hace es eterno y para siempre. Lo que el ser humano hace es pasajero, pero lo que Dios hace, eso es eterno y para siempre. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos en la Biblia también, por si acaso, porque en la Biblia se registra lo que Dios hace, pero también se registra lo que el ser humano hace. Y recuerdan que lo que el ser humano hace puede ser cambiante, puede ser pasajero, pero lo que Dios hace, eso no cambia nunca. Y yo quisiera invitarte en este momento a que tú reflexiones un poquito en el hecho de que hay una porción en el texto bíblico que el Señor mismo se encargó de escribir con su propio dedo. ¿Quieres leer esa porción? Está en Éxodo capítulo 20. Él se encargó de escribir con su propio dedo en tablas de piedra, dice el texto sagrado, y nos lo dejó a nosotros por alguna razón, porque lo que Él hace nunca cambia. Muy bien, el Salmo 119, versículo 89, también es muy interesante en este sentido, hablando de las leyes de Dios, de aquellas normas, de aquellas directivas, de aquellas leyes, de aquellos estatutos que gobiernan su reino y que gobiernan a aquellos que quieren vivir en su reino. Dice así, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es muy interesante esto también. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Miren lo que dice ese mismo salmo en los versículos 113 y 14. Dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. El Salmo 119, versículo 165. El Salmo 119 es muy hermoso respecto a la palabra del Señor. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Lo que aquí me gustaría que tú puedas llevarte en tu mente es que la ley de Dios, como dijo el texto que hemos leído, es eterna, es permanente, pero los que comienzan a vivir bajo esta ley, comienzan a amar esta ley, comienzan a vivir bajo el gobierno de Dios. Claro que vives bajo un gobierno terrenal también, ¿no es cierto? Pero tu vida deja de ser gobernada por el gobierno terrenal y comienzas a ser gobernado por el gobierno celestial. Y comienzas a vivir de acuerdo a las leyes celestiales. Y cuando haces eso, entonces pasas a ser un habitante del cielo todavía viviendo aquí en este mundo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, es lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere es que tú te conviertas en un habitante del cielo que todavía vive en este mundo, pero que Dios pronto vendrá a llevárselo para vivir allá. Porque aquí es cuando nosotros comenzamos a vivir lo que luego viviremos allá. Muy bien, vamos a la tercera importante lección que tiene que ver con este tema importante que estamos estudiando, el hecho de que el Señor reina, el Señor es un rey. La tercera lección tiene que ver con el hecho de que el Señor es creador y por eso reina, ¿no? Por eso reina, porque Él es creador. Él es un rey, o sea, Dios, voy a colocar acá, es un rey que ha creado todo. O sea, Él no es un rey que vino sobre algo que ya estaba creado. No, Él ha creado todo lo que nosotros vemos. Y por eso, voy a colocar acá algo más, y por eso es capaz de bendecirnos. Porque Él es un rey que ha creado todo, Él es capaz de bendecirnos. Dios no es un rey que viene y se coloca sobre algo que no le pertenece. Dios es un rey que
reina sobre lo que Él ha creado, lo que Él ha hecho, Él ha formado. Y por eso los salmos se encargan de también recordarnos que incluso nosotros somos creación de Dios. Que aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo no soy creación de Dios, a mí nadie me ha creado, yo he nacido solito. No es así. Es Dios el dueño de la vida, es Dios el que permite que nosotros lleguemos a la existencia. Y porque Dios es creador, es que justamente Él puede darnos la posibilidad de vivir en su reino y también tiene la autoridad para decirnos cómo tenemos que vivir, porque Él es nuestro creador. Así que la tercera importante lección tiene que ver con eso. Y permítame leer un par de textos respecto a esto. El Salmos 19, 1 al 4 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si tú miras la inmensidad del universo, tú vas a llegar a la conclusión que hoy en día muchos científicos están llegando. Esto no viene por la casualidad, esto es el resultado de un ser inteligente. Luego dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. De día en día, cada momento de nuestra vida, lo que nosotros vemos son milagros, pero vemos algunos cosas sin sentido, otros a los que Dios les va abriendo el entendimiento, van viendo cómo Dios va interviniendo en este mundo y cómo Él va dirigiendo las cosas que ocurren en este planeta. El versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Saben qué me llama la atención a mí de este pasaje? De este pasaje me llama la atención el hecho de que se relaciona la creación de Dios con la palabra de Dios. Nosotros sabemos que el universo entero ha sido creado por la palabra de Dios. Pero este texto no solamente dice que Dios lo creó el universo por su palabra, sino que dice que colocó su palabra en ella. Es decir, sus normas, sus estatutos. Dios crea las cosas, pero no las deja a la deriva. Dios crea las cosas y no dice, bueno, he creado, ya se la arreglan como ustedes puedan, ustedes son inteligentes, creen sus propias normas. No, Dios crea las cosas y deja sus estatutos. Y por supuesto, Él no viola la libertad de sus seres creados, porque crea con total libertad, incluso para ir en contra de las normas que Él le gustaría que nosotros acatemos y vivamos de acuerdo a eso, para disfrutar de una mejor vida. Él no quiere un ser sometido, lo que quiere es un ser que disfrute de la vida que Dios nos da. Bueno, este texto es un texto hermoso que me gustaría que ustedes puedan reflexionarlo, pensarlo, ¿no? Pero hay otro texto que también tiene que ver con esta importante lección, el Salmo 100, versículo 3. Miren lo que dice ahí, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En este momento actual en el que vivimos, este texto es muy importante. Porque hoy en día hay mucha gente que piensa que Él se hizo a sí mismo, Él existió de la nada, salió de la nada. Déjame decirte que la palabra de Dios te pone en una mejor condición. Tú no eres el resultado de un accidente, sino eres el resultado de un plan, de un ser superior que de alguna manera tiene un propósito amante para ti. Un propósito bueno para ti. Ahora, venir de la nada, sin sentido, e irnos a la nada, sin sentido, realmente no le da ningún valor a la existencia del ser humano. Pero cuando tú comienzas a entender, comienzas a darte cuenta de que es Dios el que está detrás de tu existencia, tu vida cobra un sentido diferente. Y me gustaría que tú puedas valorarte como Dios te valora, porque Dios te dio justamente el valor que tú tienes. Ojalá que el Señor pueda mostrarte cuán importante eres
para Él y cuán importante eres en esta sociedad, porque tú juegas un rol valioso donde tú estés, en la familia en la que estás, en el barrio donde estás, juegas un papel importante para Dios y para esta sociedad. Vamos a la cuarta lección, que es valiosa, es muy importante para nosotros, que nos llevemos en la mente. Y la cuarta lección, relacionada al tema que estamos estudiando, el Señor reina, en tu programa Diálogo Abierto, tiene que ver con el hecho de que, ya que Dios es rey, ¿no es cierto?, y que Él es un rey que tiene normas y tiene estatutos, ¿no?, entonces su reino también es un reino superior a todos los demás. Vamos a colocar así la cuarta lección. El reino de Dios, así, el reino de Dios es superior a todo lo demás. A todo lo demás. Y acá, otra vez, no quiero ofender a nadie, pero tengo que decirles, no existe ningún gobierno en este mundo, no existe ningún país en este mundo que por lo menos se acerque a lo que es el gobierno, el país, el lugar en el que Dios gobierna. Miren, tú quieres vivir en el mejor lugar del mundo, es bastante sencillo. Lo que tienes que hacer es simplemente dejar que las leyes de Dios gobiernen el lugar donde tú vives. Porque a diferencia de los países que tienen fronteras y tú tienes que moverte de un lugar al otro para recién disfrutar de las bendiciones que tienen esas nuevas leyes a las que tendrás que ir a someterte, en el caso de Dios la cosa es totalmente diferente. No hay fronteras y las leyes vienen a ti. Y donde tú vives, puede el gobierno de Dios llegar, sus leyes llegar, y tú comenzar a vivir bajo esas normas y esas leyes y disfrutar de la seguridad que da ser parte de ese gobierno, disfrutar de la salud que da ese gobierno, disfrutar de las relaciones sociales que da ese gobierno, disfrutar del estatus que da ese gobierno, disfrutar de la economía que da ese gobierno, y podríamos seguir mencionando acá un montón de cosas. Pero queridos amigos, esto no es teoría. Yo no tengo el tiempo acá para decirles a ustedes, pero yo estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento y les estoy abriendo mi corazón, porque yo creo firmemente en esto, porque yo lo he experimentado, lo vivo cada día. Y me doy cuenta que aún en medio de las imperfecciones que existen en este mundo, en medio de las luchas que uno puede tener, uno puede todavía vivir en el mejor lugar del mundo si de alguna manera tú permites que el gobierno de Dios sea el que gobierne tu vida y sea el que gobierne tu familia. Miren, el reino de Dios es superior a todo, no hay nada que se le compare. Permítame leer un par de textos sobre esto. Salmos 45:6. Estamos estudiando el libro de Salmos, y el libro de Salmos nos dice que Dios reina, nos dice que tiene sus leyes, pero también dice lo siguiente, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Claro, todos los otros gobiernos pasan, todos los otros gobiernos son pasajeros, pero el gobierno de Dios es un gobierno eterno, este no pasa nunca. El cetro de Dios, las normas de Dios tienen que ver con justicia. Y cuando tú comienzas a disfrutar de eso, tú comienzas a disfrutar de algo que el mundo entero quiere disfrutar. Todos luchan, marchan, desfilan buscando justicia, y tú vives en justicia. Y tú disfrutas de la justicia. Dios permita que en tu vida tú puedas experimentar eso. Que tú no seas de las personas que creen que lo que te ocurre es puro injusticias, sino que tú seas de las personas que cuando evalúes su vida te des cuenta y digas: Señor, realmente yo vivo en un mundo de justicia. A mí lo que me pasa, lo que ocurre con mi vida es la justicia tuya haciéndose realidad en mi familia. Miren lo que dice el Salmos 97. No vamos a poder leer todo el Salmo 97, pero leamos algunas porciones de este Salmo. Dice: Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, porque Él reina.
porque su reino es sin igual, porque su reino es sin parangón, su reino no hay nada que lo pueda igualar. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el camino de su trono. ¿Saben por qué dicen nubes y oscuridad alrededor de él? Algunos piensan, bueno, hay cosas que parecen son incomprensibles en el texto bíblico, ¿no? Porque en realidad el Hijo de Dios está siendo protegido por el Señor. Dios de alguna manera es como una barrera para que nadie lo ataque al Hijo de Dios. Mientras que, ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel, mientras que la nube daba luz y calor al pueblo de Israel, esa misma nube daba tinieblas, oscuridad al pueblo egipcio que lo estaba persiguiendo. Es interesante cómo Dios puede transformarse para beneficio de tu vida. Miren lo que dice luego: fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor, sus relámpagos alumbrarán el mundo, la tierra vio y se estremeció, porque el gobierno de Dios es un gobierno que no tiene igual. Y el que vive bajo ese gobierno, vive en una condición también que no hay forma de que algo sea igual. Por eso, yo te animo, querido amigo, querida amiga, donde tú estés, no importa en qué condición ahora te encuentres, no importa si es una casa muy sencilla, si es un cuarto de un hospital, permite que sea Dios el que gobierna en tu vida. Él es rey. Permítele ser el rey de tu familia, permítele ser el rey de tu vida, y vas a disfrutar de lo que disfrutan los súbditos de este rey, porque este es un rey bueno, este es un rey poderoso, es un rey capaz de abrir el mar, es un rey capaz de producir lluvia, es un rey capaz de levantar a los muertos a la vida. Por eso es importante que nosotros nos pongamos del lado de ese rey. Vamos a la quinta importante lección que queremos dejar en esta ocasión. La quinta importante lección tiene que ver con el hecho de que este rey, por ser rey, y este es un tema que no siempre es comprendido, pero este rey, por ser rey, es justamente un rey que llegará a juzgar al mundo y pondrá punto final al dominio del mal. Entonces, Dios juzgará, voy a colocar así, Dios juzgará al mundo y eliminará el mal. Dos cosas importantes que están estrechamente relacionadas. Una es que Dios juzgará, y cuando Dios juzga, justamente lo hace para eliminar el mal. Porque Dios no va a eliminar el mal sin un previo juicio. Porque eliminar el mal no es eliminar un asunto etéreo, no es eliminar algo que no existe. Eliminar el mal implica eliminar seres que están contaminados con el mal. Y yo no tengo el tiempo aquí para explicarles tal vez a detalle esto, queridos amigos, pero la palabra de Dios es muy clara respecto a esto. El mal no es una cosa etérea, no es una cosa ahí intangible que no se sabe qué es, una nube que está por ahí volando. No, el mal no es eso. El mal es seres contaminados, seres depravados, seres malos que no tienen nada dentro de ellos, pero se han convertido cada vez más y más. En vez de convertirse en buenos, se convierten cada vez más y más en malos y en malos y en malos. ¿Qué es lo que le pasó a los ángeles, a los que nosotros llamamos diablo y Satanás? Es eso justamente. Ellos fueron creados perfectos, pero en todos los años en los que se apartaron de Dios, cada día se convirtieron en más depravados y más malos. ¿Qué es lo que le pasa a un ser humano? Un ser humano justamente vive la misma experiencia. Si no se acerca a Dios, estos ángeles malos los pervierten y cada vez se convierten en más depravados y más malos. Así que la eliminación del mal
tiene que ver justamente con este juicio de Dios y la determinación. Dice, todos estos tienen que ser eliminados, mientras que todos estos otros tendrán que ser salvados. El Señor que conoce y que hace justicia al 100%, Él un día hará. Él es rey, Él reina. Los salmos dicen que Él reina y Él es rey. Y por ser rey y por reinar, Él un día tendrá que juzgar para eliminar el mal. Vamos a leer algunos pasajes de los salmos que nos hablan de esto, que no es un tema tan sencillo de hablar a veces. Miren lo que dice el Salmos 96, 10 al 13. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Y luego miren lo que dice, juzgará a los pueblos en justicia. Y luego dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Claro, hoy en día el mundo está talando a los árboles, estamos terminando con la creación de Dios. El Señor tarde o temprano va a juzgar. El Señor tarde o temprano va a venir a juzgarnos. Porque los animalitos que existen, los pollitos que están por ahí, ¿quién los trae a la existencia? Es Dios. Las vaquitas que existen, ¿quién los trae a la existencia? Es Dios. Y hay veces los andamos maltratando, los matamos, los seres humanos hacen todo, incluso para comérselos a todos sin ningún problema. Y un día Dios nos va a juzgar, un día Dios nos va a juzgar. Salmos 98, 9, miren lo que dice. Delante de Jehová, porque vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Saben? Dios va a juzgar a este mundo con justicia. No tenemos que tener miedo de eso. ¿Saben? Me llama la atención mucho leer el Salmo 7, el versículo 8. Miren lo que dice ahí el Salmo 7. Dice, Jehová juzgará a los pueblos. Y luego el salmista, el que está orando, él dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Saben por qué me llama la atención? Porque cuando comenzamos a hablar del juicio de Dios, hay mucha gente que comienza a tener miedo. No le gusta este tema. Es más, hay una frase bastante común entre la sociedad que dice, líbrame del juicio, Señor. Líbrame del juicio. Y líbrame del juicio, en el caso del Hijo de Dios, no funciona así. Porque el Hijo de Dios que comienza a conocer quién es el que juzga, lo que comienza a hacer en realidad es pedir ser juzgado. Comienza a decir, Señor, por favor, júzgame lo antes posible. Yo quiero que me juzgue, Señor. Júzgame. Porque sabe que su Padre amante, que lo comprende, que sabe de dónde viene, que conoce su realidad, que ha vivido en este mundo, que también ha enfrentado las situaciones que nosotros enfrentamos, Él es el que lo va a juzgar. Y Él sabe entonces lo real de su corazón. Él sabe lo que realmente tiene en su vida. Claro, que si uno tiene una vida que va en contra de la voluntad de Dios, incluso a sabiendas, uno hace las cosas que no debe de hacer incluso a sabiendas, lógicamente uno tiene que tener miedo del juicio. Pero si tú quieres entregar tu vida a Dios y vivir bajo el gobierno del Señor, te animo a que leas la Biblia. Te animo a que veas cuáles son sus leyes y trates de vivir de acuerdo a las leyes del Señor. Y cuando tú haces eso, el Señor sabe tus luchas. El Señor sabe cuán difícil para ti es poner en práctica una norma, pero Él sabe también tus victorias, sabe cómo estás consiguiendo paso a paso vivir de acuerdo a su voluntad. Y Él, que conoce tu vida en lo más íntimo, Él te va a juzgar. No para sentenciarte, para ayudarte, para librarte del mal que justamente te está llevando a la muerte y para llevarte a la vida, al reino que tú siempre quieres ir a vivir, a ese reino que estás esforzándote haciendo tu parte para poder vivir de acuerdo a esas normas y esas leyes. Entonces, Dios te ama. No tengas miedo al juicio. Vive de acuerdo a las normas del Señor. Bueno, sexta lección. El tiempo está pasando rápido. Vamos a la sexta lección que creo que es importante que nosotros podamos también recordar acá. El Señor reina y Él es un rey soberano. Sexta lección. Dios es un rey soberano. Sí, vamos a colocar aquí soberano, que controla todo, que controla
controla todo, el quehacer de su súbdito. De su súbdito. Ahí vamos a colocar así. Es un rey soberano, controla todo, el quehacer de su súbdito. No estoy diciendo que controla todo lo que ocurre en este mundo, recuerden. Estoy diciendo porque no, eso es la palabra de Dios, dice que eso va a ocurrir en el futuro. Ahorita lo que va a ocurrir es que Dios va a comenzar a controlar todo lo que ocurre en la vida de su súbdito. Porque cuando tú te comienzas a poner bajo el gobierno de Dios, entonces Dios comienza a controlar lo que te ocurre a ti. No puede controlar lo que ocurre en todo el país, no puede, porque hay seres humanos que no quieren ponerse de acuerdo bajo el gobierno del Señor. Hay seres humanos que simplemente dicen, la Biblia no. Hay seres humanos que van a escuchar el programa y dicen, no, eso no tiene ningún sentido. Yo no quiero saber nada de lo que dice la Biblia. Bueno, conmigo para orar es suficiente, un ratito en la iglesia y se acabó. Pero hay gente que no, hay gente que sí, se siente en la palabra de Dios, pasa horas, pasa tiempo leyendo, subrayando, anotando, pidiéndole al Señor, Señor, dame sabiduría, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Y entonces, este tipo de gente, Dios comienza a controlar su vida. Y cuando Dios controla la vida de esta gente comienza a vivir bajo el gobierno de Dios y a disfrutar de lo que Dios concede a esta gente. Yo voy a leer rápidamente algunos textos que hablan de aquellas cosas que Dios da a sus hijos. Miren, ¿qué es lo que Dios da a sus hijos? Él dice, te daré la tierra de Canaán como porción, como herencia. El versículo 44 de este salmo, del Salmo 105, dice, les dio a las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Es decir, les dio cosas físicas, les dio herencia, les dio tierra. Si tú tienes una casita, yo espero que no sea solo por tu esfuerzo, sino que tú puedas decir, Señor, tú me diste esta casita, la verdad, tú me diste este terreno. ¿Saben? Cuando tú vives bajo el gobierno de Dios, tú recibes cosas materiales de parte de Dios. Dios te lo da. Para algunos esto es historia porque no lo han experimentado y no lo han vivido. Para otros de nosotros esto es una realidad. El Señor protege a su pueblo. Salmo 105, versículo 12 al 15. Cuando ellos eran pocos en número y forastero en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. El Señor estaba cuidando a su pueblo. Salmo 105, 24. Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Porque incluso en el hecho de que tú te puedas reproducir, puedas tener un hijito, puedas tener una familia, Dios está detrás. Dios permita que tú tengas ese privilegio. Si eres joven, todavía eres soltero, date la oportunidad de vivir bajo el gobierno de Dios para que un día digas, la esposa que yo tengo, Dios me la dio. Los hijos que yo tengo, Dios me los entregó. Y tengas la seguridad para que digas, el esposo que yo tengo, Dios me lo entregó. Tengas la certeza de que Dios permitió que esas cosas ocurran. Mire lo que dice el Salmo 105, 37 y 38. Los sacó con plata y oro, no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, por su terror habían caído sobre ellos. Habla de todas las cosas que Dios hace por sus hijos. Finalmente, Salmo 105, versículo 39 al 41, dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque el Señor es un Señor que provee para sus hijos. Cuando tú vives bajo el gobierno del Señor, lo que tú vas a hacer es simplemente disfrutar de lo que Dios da a sus hijos. Disfruta del gobierno del Señor. Ponte bajo sus normas y sus leyes y vas a comenzar a ver cómo Dios da cosas materiales, da cosas espirituales, da pan, da agua, da alimento, da salud, da muchas cosas porque su gobierno es un gobierno real. Séptima lección importantísima para ya cerrar nuestro estudio en esta ocasión. Tiene que ver con el hecho de que los salmistas hablaban justamente con este rey, ¿no? Los salmistas, así vamos a poner aquí, los salmistas hablaban justamente con ese
rey, con ese rey. Ellos eran conscientes de que cuando oraban, ellos no estaban orando con un ser que no tiene poder, no tiene capacidad. No, ellos cuando oraban justamente conscientes de que estaban hablando con ese ser todopoderoso, con ese gobierno que tiene leyes, normas, pero que es capaz de brindarles beneficios físicos, beneficios espirituales, beneficios materiales. Este gobierno que tiene una cantidad de beneficios. Cuando ellos hablaban, cuando ellos oraban, ellos eran conscientes de eso. Por eso que ustedes conocen salmos como diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se acuerdan de ese salmo hermoso, el Salmo 23? Pero también hay otros salmos hermosísimos. Miren lo que dice el Salmos 95:1. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, porque el Señor es nuestra salvación, decían ellos. Y vamos a cerrar leyendo este salmo hermoso, el Salmo 68:5. El Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas. Eso es el Señor. El Señor es un rey, pero es un rey que gobierna en la vida de los que desean ser gobernados por Él. Y se convierte no en un rey lleno de leyes que maltratan a las personas y que solo favorecen al que gobierna. Se convierte en un rey lleno de leyes que beneficia a todo aquel que vive bajo ese gobierno, que le hace bien al ser humano que está dispuesto a vivir bajo ese gobierno. Entonces quiero animarte por favor a que tú seas parte de ese gobierno de Dios, que tú voluntariamente te sometas a ese gobierno de Dios y que vivas bajo las normas y las leyes que Dios tiene en su gobierno. Queridos amigos, su programa Diálogo Abierto está llegando en esta tercera semana ya a este momento final, y como es costumbre nuestra, vamos a orar para cerrar este programa. Y queremos también animarte a que tú puedas orar juntamente con nosotros. Por favor, cierra tus ojos ahí donde te encuentres, si te es posible. Ora con nosotros, porque vamos a hablar justamente con ese rey que reina y que quiere reinar en nuestra vida y en nuestras casas y en nuestras familias. Oremos, por favor. Padre querido, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias porque tú eres nuestro rey, porque tú eres nuestro gobernante, porque tú eres nuestro presidente, porque tú eres, Señor, quien determina las leyes que vamos nosotros a obedecer, porque tú eres nuestro centro de legislación y nos dices cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar. Gracias porque eres un Dios real y porque tus leyes son buenas para nosotros. Gracias porque un día vendrás y tendrás que acabar con las injusticias y con el mal, y los que de alguna manera nos hemos sometido a ti, tenemos la oportunidad de vivir contigo, y te agradecemos de antemano porque sabemos que eso se hará realidad pronto, Señor. Quiero en esta hora también pedirte por mis amigos, amigas que están detrás de la emisora, de la radio, están detrás, Señor, tal vez del canal YouTube. Por favor, sé con cada uno de ellos. Responde a sus oraciones. Muéstrate como un Padre amante, un Dios real. Sé propicio a sus necesidades también. Ponemos la vida de cada uno de ellos en tus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Estamos cerrando la tercera semana, pero les esperamos la próxima semana. Dios los bendiga grandemente.